En los cómics de Rontini se nombra a los Giborim. Me pregunto, ¿es algo que queda fuera de la lectura bíblica? ¿Es algo que vino después? Pero los Giborim, que serían la unión entre los ángeles rebeldes y los seres humanos, las mujeres adamitas, son ellos que tienen esta relación. Digo, es decir, esta tarea de gobernarnos, o son los sacerdotes con las religiones. Bueno, en realidad los Giborim puede ser que ya no existan, en el sentido que son lo dice la misma Biblia en el capítulo 6 del Génesis, son los llamados héroes de la antigüedad, los que existen en todas las culturas, que son mestizos, desde Hércules a Gilgamesh, que son mestizos, a los cuales al principio ellos transmitieron su poder, es decir, empezando a retirarse y obviamente, como hace cada padre, procura dar el poder a sus hijos. En este caso, los primeros que trataban de dar el poder eran los que tenían un porcentaje alto de componente genético suyo. Sucesivamente, digamos que las mezclas fueron tales y tantas que en mi opinión ya no existe. Por lo tanto, los que tienen el poder son representantes tipo Moisés, exactamente, que conocen a, que trabajan en nombre y por cuenta de. Entonces, cuando se habla de estas familias, Mauro, grandes familias de gran poder financiero, sí, también, porque todos se basan en eso. Y es bíblico. Es decir, el sistema financiero que nos gobierna es el descrito en la Biblia, al pie de la letra. El que presta dinero es el que manda, al pie de la letra literalmente. No hay que cambiar una coma. No hay que cambiar una coma. Uno lee la Biblia y dice, ah, mira cómo nos gobiernan. Exactamente. Pero el IVA ahora es el 22% y no el 20%. Ellos lo inventaron al 20% en la Biblia. Pero después no pusieron límite y entonces cuando los representantes necesitan más dinero dicen, subamos un poco más, subamos dos más, pero ellos lo inventaron al 20%. Cuando uno cedía a la casa del templo, que significaba ceder la casa al demanio, dominio público, porque el templo no es la iglesia al interno de la cual las almas, precisamente allí no hay almas. El demanio es el bien del Estado, el bien de esos señores. Cuando uno por motivos propios, por deudas, porque precisamente no eran muy sutiles, estos sacerdotes que guardaban los intereses no de las almas, sino los intereses de sus mandatarios. La valoración la hacía el sacerdote y la valoración no era discutible. El sacerdote decía, vale 100. Si la querías recuperar tenías que dar 100 más 20. Se acabó, sin discusiones. Sin discusiones. Está todo descrito, aplicado al pie de la letra, a la perfección. Disculpe, Mauro, la voluntad que tienen los reyes y tenían también en el pasado de casarse entre ellos, entonces no tiene la finalidad de mantener la sangre de los Elohim más pura, digamos, menos diluido posible. No, 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 no. Hay cuestiones de sangre, hay de verdad cuestiones de sangre, porque al principio ellos, digamos, que sus dinastías preveían esto, que un varón se casara con una hermanastra, es decir, hija del mismo padre pero de diferentes madres. Este era su sistema. Entre otras cosas, sería interesante realizar investigaciones para ver qué tipo de ventaja genética puede dar un cruce similar, porque era lo habitual. No es casual que los patriarcas hebreos hicieran así. Abraham desposó una hermanastra cuando Abraham, que luego, bueno, la prostituía muy después, muy dispuesto, para sacar provecho sin escrúpulos, decía, es mi hermana. Y lo hizo más de una vez, lo leéis en la Biblia. Es mi hermana, pero es verdad, no mentía. Es sobre todo su hermana. Después fue también con su esposa. Pero a él le daban cambio muchas riquezas, a cambio muchas riquezas. Pero así como cuando, disculpad,
Me refiero al discurso de moralidad. Está lo más alejado posible de la Biblia. Todos conocéis seguramente historia de Sodoma y Gomorra, las dos hijas que pensando que no había sobrevivido nadie, dicen, nos tenemos que unir con nuestro padre de manera que él nos dé hijos. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, lo emborrachamos. Bueno, a Lot es un idiota increíble. Es un idiota increíble. Digamos que la primera noche estaba borracho perdido y no se dio cuenta. Pero cuando lo hizo la segunda hija en la segunda noche, dejo que respondáis vosotros. Cuando lo hizo la segunda vez, dijo, otra vez, bueno, ya que estamos, le di un golpe a una, le doy un golpe también a la otra. Es decir, es tan evidente. Estaban solo ellos tres. Dice, bueno, ayer no me di cuenta, pero esta noche están haciendo de ver otra vez. Bueno, está bien, bebamos. Vamos a divertirnos, ¿entendéis? Pero cuidado con tocar estos temas. Madre mía, los patriarcas. Buenas noches. ¿Cómo? ¿Cómo se introdujo esta enorme campaña de marketing entre las varias filiales, hinduismo, budismo, etcétera? Los sistemas iniciáticos, ¿de dónde toman la base para después construir lo que construyeron a lo largo del tiempo? Entonces, ante todo, sistema iniciático, dice Mauro, es un término, ¿cómo decirlo? Muy genérico, porque mezcla todo, mezcla todo. Usted tenga en cuenta, o tú ten en cuenta, tutémonos mejor, ten en cuenta que los sistemas iniciáticos, con los misterios, con las interpretaciones simbólicas y alegóricas y metafóricas, no son un producto moderno. Son un producto que se remonta al menos de manera documentada al 1200 a.C. Y son sistemas adaptados que casualidad por los sacerdotes para impedir que el pueblo conociese realmente la verdad. E inventaron los misterios. Hagamos así. Como no sabía de lo que íbamos a hablar, he traído al azar algunas cosas. Pero casualmente... No, la Biblia la tengo siempre porque si no entro en crisis de abstinencia. Me debo poner goteo intravenoso. Eusebio de Cesarea es uno de los padres de la iglesia. Él retomando los estudios de Filón de Biblos, el cual a su vez retomaba los estudios de un sacerdote fenicio, San Juniatón, escribe que San Juniatón había descubierto y encontrado libros escondidos en el templo de Amón. Se dedicó a estudiarlos para comprender aquello que no a todos les era dado a conocer, y al final logró realizar su proyecto y quitó del medio los mitos y alegorías, a los que se habían encubierto en tiempos primitivos por los sacerdotes. Más tarde los sacerdotes que vivieron después de él quisieron esconder otra vez la verdad y volver al mito, porque la gente no debe saber y debe creerle a ellos. Esto continúa todavía ahora. 1200 a.C., Eusebio de Cesarea. Filón de Biblos, San Juniatón. Es decir, cuando se habla de sistemas iniciáticos, es necesario entenderse porque es la aceptación común que se dice. Son aquellos que conocen de verdad las verdades espirituales. Esto es lo que se cree. O es la opción generalizada. En aquel caso, los conocimientos iniciáticos estaban reservados a los que debían conocer realmente lo que había sucedido. Cuando Heródoto escribe historias en el libro segundo, dice, en cuanto a los dioses, yo solamente diré lo mínimo indispensable para mis relatos. Es decir, da un mensaje como para decir, atención, no revelo nada. Porque no se debe revelar nada.
Por lo tanto, el verdadero conocedor iniciático es el que conoce las verdades que están en el fondo de todo lo que fue elaborado durante siglos para esconderla e impedir que la gente las conociese y que creyese en las cosas que debe creer. Cuando esto lo encontráis en un video que se titula La ciencia de la creación y escucháis al profesor Graziano Baccolini, si me equivoco en el nombre me disculparán, profesor de química en la Universidad de Bolonia, decir, cuando Proclo comentaba a Platón, Proclo decía que la relación entre energía y materia oficialmente descubierta por Einstein, Platón la conocía muy bien. Es decir, la famosa fórmula de mc al cuadrado, Platón no había formulado eso, obviamente. Suponiendo que fuese realmente Einstein a formularla primero y no el ingeniero italiano Olinto de Petro, esto no pasa nada, no entremos en esa polémica, sino después. Yo sé lo que provoca. Entonces Platón la conocía, dice este profesor de Bolonia. ¿Cómo podía conocerla? Se la dijeron los egipcios. ¿Y los egipcios cómo lo sabían? Se lo dijeron sus dioses. ¿Y quiénes eran sus dioses? Astronautas millones de años tecnológicamente más avanzados que nosotros. Profesor de la Universidad de Bolonia. La ciencia de la creación. Id a verlo, veréis lo que dice él. Los verdaderos iniciados saben esas cosas. Después están todas estas, digamos, asociaciones iniciáticas que hablan de espiritualidad, todo lícito, faltaría más. Todo esto es lícito. No tengo absolutamente nada que decir al respecto, pero no son muy diferentes a la teología. Porque en el sentido, cada uno realmente puede decir lo que quiera, porque no se llama a nadie para demostrar nada. La cábala es parte de este tema. La cábala, también aquí no se puede hablar de cábala, sino de las cábalas, porque son por lo menos 11 o 12. Una diferente de la otra con varios jefes rabinos, un contraste el uno con el otro. La cábala es parte de este tema porque escondido bajo una túnica mística, toda una serie de conocimientos científicos, matemáticos que ellos poseen. Y que garantizan, porque quien conoce esas cosas tiene el poder, es inútil negarlo. De hecho, no las divulgan. Exacto, está lleno de física cuántica. Por mucho que haya tanta polémica sobre cuándo fue escrito, sobre quién lo escribió, con qué, etc. Escrito en arameo antiguo, pero que parezca que fue anterior, pero no importa, toda una serie de conocimientos existen. En el Talmud, por ejemplo, hay muchos pasajes interesantes. Por ejemplo, uno se refiere a la constelación de las Pléyades. Las Pléyades son 7 estrellas, ok, para saber que hay cientos se necesitan de telescopios. En el Talmud está escrito que hay cientos. ¿Quién lo sabía? ¿Quién lo sabía? En África lo sabían. En el siglo 3, 2 después de Cristo, ¿quién lo sabía? Pero en el Talmud está escrito. El Talmud traducido por los hebreos. Publicado por la editorial Giantini. Así nadie puede decir nada. Yo estudié ese, luego voy a ver, porque está el hebreo. Con ciertas palabras, voy a ver el hebreo porque soy curioso. Voy a ver cómo las han traducido porque soy curioso. Pero las traducciones, por ejemplo, ¿qué voy a controlar? Voy a ver la palabra olam, que es la palabra que en la Biblia se traduce como con eternidad. Que incluso en los diccionarios está escrito no traducir con eternidad, porque significa lo que no se conoce. Y generalmente esto no está relacionado al tiempo, que no es tiempo. El tiempo es una duración desconocida, sino que es relacionado con un lugar no conocido. Por lo tanto, no tiene una connotación temporal, sino que Olam tiene una connotación espacial. Y cuando el Talmud está el término Olam, o el plural Olamim, la traducción es siempre universo. Además, todo el reino del espíritu y el cosmos
al decir de grandes astrónomos y filósofos, da la impresión de ser una gigantesca inteligencia y tiene más de mental o de espiritual que de físico. Y esto escapa por completo a los métodos y a los propósitos de nuestra ciencia. Lo mucho que las tribus primitivas, tan ignorantes en otras cosas, saben que sobre los poderes curativos de las plantas y lo mucho que los chinos saben desde hace milenios sobre las corrientes bioenergéticas que surcan al cuerpo humano con sus correspondientes puntos de acupuntura, son solo dos ejemplos de esta ciencia revelada. Hay muchos otros casos de inventos y descubrimientos debidos a alguna revelación privada. En la actualidad las cosas han cambiado radicalmente en este particular. La raza humana se ha liberado de muchos tabúes que los dioses le han hecho creer, precisamente para que no avance, y desentrañan por sí misma los secretos de la materia y de la naturaleza. Una circunstancia importante que hay que tener en cuenta en esta tesis es que estos misteriosos seres que nos dominan desde las sombras no son buenos ni malos, ni por sí, simplemente nos usan, al igual que nosotros usamos a los animales. Ciertas especies de dioses dan la impresión de ser benévolos para los humanos, o por lo menos para algunos individuos, mientras que otros actúan de una manera muy negativa o cuanto menos peligrosa e ilógica. San Pablo llamaba repetidamente a estos seres los señores del mundo y tenía muy mala idea de ellos. En su epístola a los Efesios escribió el famoso pasaje tan confuso como esclarecedor: nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. En Efesios 6:12. Estos espíritus del mal que están en las alturas, en los que nosotros nos referimos con el muy genérico nombre de ellos.